Muy bien, pues el día de hoy tenemos el tema de retorno y recurrencia, que es la conferencia número 12, y vamos a adentrarnos un poco a lo que es el tema del karma. Justo sabemos que, y sobre todo en estas enseñanzas, no vemos el karma como algo negativo, sino al contrario, lo vemos como una manera de aprender. La única manera que nosotros podemos aprender es cuando nos toca ser víctimas, perdón. Porque del lado del victimario, normalmente no vemos cómo duele que hacer, ¿verdad? Entonces, justo el día de hoy vamos a adentrarnos a mucho lo que es el tema de nuestro pasado, porque el pasado, si no lo trabajamos, no lo cargamos y lo llevamos al presente. ¿Qué tal, Salomón? Bienvenido. Fíjense, el pasado, lo que no se trabaja en el pasado, sigue siendo parte de nuestro presente. Entonces, muchas veces uno pasa situaciones muy desagradables y cree que con cambiarse de ciudad, que con cambiarse el tono de pelo, con hacerse un cambio de look, las cosas van a cambiar. Y resulta que muchas veces seguimos atrayendo lo mismo, ¿no? Entonces caemos en esa frustración de decir, bueno, parece que mi condena me persigue, ¿no? Me persigue lo negativo. La situación, el día de hoy la vamos a poder profundizar y más allá de lo superficial, ver de dónde viene todo esto. Poder cortar de raíz todo eso que ya no queremos en nuestra vida y volvernos dueños de nuestro destino, porque nosotros sí podemos cambiar el destino. Bien sabemos que de una u otra manera el destino ya está escrito. O sea, por eso es que muchas veces soñamos con el futuro, porque son cosas que ya están prediseñadas y justo el día de hoy vamos a ver quién las diseña. O sea, quién está escribiendo mi vida, quién está escribiendo ese libreto. Y poderle arrancar la pluma a ese director que no está haciendo cosas positivas para mi vida y ahora yo trazar lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, es muy importante notar que lo que es retorno y recurrencia son leyes. Recordemos que las leyes, pues ahora sí que es algo que va a suceder, o sea, no nos podemos escapar. Es como esta frase de al que le toca, aunque se quite y al que no le toca, aunque se ponga, ¿no? O sea, no nos podemos escapar, no nos podemos esconder, no, o sea, ya está diseñado para que todos estemos influenciados, toda la naturaleza está influenciada bajo estas dos leyes. Por eso es la importancia de conocerlas y saber cómo las vamos a trascender, ¿vale? Entonces, esta frase marca toda la reflexión y todo lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si no se transforma radicalmente, está perdiendo su tiempo, miserablemente. ¿Sale? Miren, yo a veces, en verdad, le he dado gracias a la Frida del pasado por cosas que hizo que en su momento no sabía qué resultado iban a tener, sin embargo se esforzó y gracias a ese esfuerzo hoy estoy donde estoy. Y a veces pienso en la Frida del futuro y digo, no me puedo rendir porque tengo que ayudarle a esa Frida a salir adelante también. Es algo para que me entiendan que el cambio no está o sea, está en el presente. En el presente cambiamos nuestro pasado y nuestro futuro. Entonces, cuando dejamos de hacerlo, es como dejar de nadar contra la corriente. Más bien, es dejarnos llevar por la marea. Entonces uno deja de luchar y te dejas tragar por las olas. Y de hecho uno así lo sueña. Entonces las olas te llevan, te traen, te hacen, te el otro. Y uno ahí sí es víctima completamente de las circunstancias. Y entonces no le estamos ayudando a nuestro ser para que trascienda y aprenda todo lo que tenga que aprender. Esto es muy crudo, en verdad. Es demasiado crudo porque ¿cuántas veces posponemos el cambio?
Y pasan los años y uno dice, no, es que lo que pude haber hecho cuando estaba más joven, porque tenía energía, porque tenía más libertad, ahora lo quiero hacer, pero ya estoy más grande, ya me duelen más, ya me duelen más cosas de mi cuerpo, ya me siento incluso enfermo, ya no tengo tanto tiempo y cada vez se pone más complicada la situación, ¿no? Entonces, lo hemos visto, ¿no? En matrimonios que desde cuando ya no funcionan, desde cuando ya están completamente destruidos y la gente por miedo se apega, se aferra, se queda ahí y pasan los años, se acaban su vida por no tomar decisiones en el momento que tenía que ser. Entonces, esta es una pequeña reflexión, pero la podemos mirar en muchas facetas y sobre todo en aquello que hoy, en este momento, me esté obstaculizando. Hay que ver qué es eso que no me deja avanzar. Bueno, ley de retorno, ¿qué es? La palabra re y todo lo que inicia con re tiene que ver con el pasado, el instinto, el recuerdo. Por lo tanto, cuando hablamos de re, se refiere a volver. Torno es girar, retornar, o sea, regresar. Volver o tornar o volver y girar. O sea, ¿quién es el que retorna? Pues nuestra alma, ¿sale? Creemos que nuestra vida es lineal, pero nuestra vida es circular, o sea, constantemente está reproduciéndose de esa manera, subidas y bajadas, regresos, etc. Vamos a ver que la ley de retorno nos habla de la muerte, es el regreso al comienzo mismo de nuestra vida con la posibilidad de repetirla nuevamente. Nosotros tenemos derecho a 108 existencias, 108 retornos. ¿A qué vamos con esto? Que normalmente se malentiende que nosotros reencarnamos, pero la realidad es que retornamos. Ahorita voy a explicar la diferencia de esas dos cosas. Quiere decir que nos dan 108 oportunidades de regresar para que en algún cuerpo, en alguna existencia, logremos la liberación de nuestro ser, o en algunas existencias, porque muchas veces no se hacen una inmediatamente, pero se hacen varias. Entonces, estos son los 108 retornos, ¿sale? Esto ya lo vimos en la conferencia de la Rueda del Samsara, nada más lo estamos recordando un poquito. Y vamos a ver lo que es el proceso del retorno. Primero sucede lo que es la muerte física. Este cuerpo, ya sabemos, tiene una vigencia, va a morir. De ahí vamos a pasar por los juicios que vimos en la conferencia número 2, los juicios con la ley divina, donde se nos va a diseñar nuestra personalidad para la siguiente vida y esto se le llama el diseño electropsíquico de la nueva personalidad, o sea que todo ya está destinado. La familia en la que vamos a nacer, el karma que vamos a tener que soportar, depende a lo que hicimos en una vida anterior. Entonces, no es casualidad que hayamos nacido en México, en algunas otras personas que nacieron en otros países. No es casualidad los padres que tenemos, ni absolutamente nada. Todo ya estaba diseñado. Pero es como una persona que nace reseteada, entonces no tenemos ni idea que la vida anterior que vivimos va a ser la misma que vamos a vivir actual. ¿Qué va a cambiar? Lo único que va a cambiar van a ser las modas, las costumbres del momento, quizá las personas, pero finalmente los compromisos que tengamos van a ser los mismos. O sea, si nosotros fuimos personas problemáticas en una vida anterior, nos traemos los mismos problemas. Si fuimos alcohólicas, pues igual, nos traemos el alcohol, los mismos vicios, los mismos situaciones nos las vamos a traer. O sea que cada quien lleva debajo de su bracito su propia película para su siguiente existencia. ¿Sale? Bueno, resulta que hasta existe Cupido, imagínense. Cupido es como una parte del ser que flecha a las personas para que de alguna manera haya un enamoramiento y den vida a ese ser que está esperando su cuerpo en el limbo. Entonces, nuestros papás pues tuvieron que pasar por ese proceso de enamoramiento para que nos pudieran concebir. Y bueno, ya después,
en el momento en el que la chispa es conectada al cuerpecito físico, pues en ese momento, en ese primer aliento de vida, es cuando se da el retorno, ¿verdad? Bueno, incuestionablemente continuamos en la simiente de nuestros descendientes. O sea que un compañero me decía que hasta el perrito que tenemos o las mascotitas no son casualidad, que probablemente ya desde antes las hayamos convivido con esa almita, ya sea que sea un animal o haya sido una persona, pero no son casualidad. Todas las personas que nos topamos, incluso, por ejemplo, ahorita que yo estoy en posición de instructora y ustedes están en posición de alumnos, no sabemos si en otra vida fueron ustedes los que, alguno de ustedes me dio el conocimiento y ahora a mí me toca dárselos a ustedes. Siempre es así. ¿Qué cambia? Pues a veces lo que cambia son, en cuestión al tema de la familia, lo que cambian son los roles familiares. O sea, a veces a nosotros nos toca ser papás de nuestros papás, los abuelos son primos, o sea, van cambiando. ¿Qué es lo malo aquí? Que normalmente nos meten en la misma familia por los karmas que les debemos. Porque digamos que uno no es como de que se relacione perfectamente con los demás, ¿no? O sea, siempre hay discusiones, hay problemas, hay riñas, envidias, etcétera. Entonces, digamos que yo le pego a una persona, pues esa persona en su instinto se queda el resentimiento de que yo lo golpeé y pues en alguna parte de la línea del tiempo me voy a volver a topar a esa persona y se va a revivir el recuerdo de que yo lo golpeé y ahora él me va a golpear. O sea, así es. Esto, ¿cómo les digo? Tenemos que descubrirlo y tenemos que preguntarlo, tenemos que irlo a investigar en el astral para que vean ustedes que esto es una realidad. Y luego hay unas combinaciones bien espantosas porque uno de repente puede llegar a descubrir a lo mejor que en algún punto algún integrante de su familia en una vida anterior fue una pareja. Y luego por eso notamos ciertas actitudes de celos cuando no tendrían que ser, no son muy normales de un padre a una hija, ¿no? Entonces uno dice, ay, es que hay en el alma un cierto recuerdo de ese tipo, ¿sale? Y ahí uno va comprendiendo muchas cositas que son importantes para irnos liberando de todo eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia de retorno y reencarnación? Retorno es una ley mecánica que sucede por debajo de la razón. Es decir, ¿quién de nosotros recuerda una vida anterior? Que la recuerde así de manera muy lúcida. Normalmente nadie nos acordamos. O sea, llegamos a este cuerpo reseteados. Entonces eso hace que pues simplemente estamos retornando, o sea, no tenemos ni conciencia. Y la reencarnación es un proceso voluntario, es decir, es lo que se menciona con el Maestro Jesús o los Maestros Ascendidos, que es el proceso de resurrección. Entonces ellos reencarnan, o sea, se vuelven a reintegrar a su cuerpo y de esa manera vuelven, ¿cómo decirlo?, a la vida, pues, con ese cuerpo. Eso sí es reencarnación, pero nosotros no reencarnamos, ¿sale? Entonces es bueno tener en cuenta que esos conceptos son distintos. Eso por un lado son los retornos. Ahora, vámonos a lo que es la recurrencia. La ley de recurrencia representa que es volver, currencia, ocurrir, algo que vuelve a ocurrir. La vida de cada uno de nosotros, con todos sus tiempos, es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia a través de los innumerables siglos. Antes de eso, vamos a ver que nosotros tenemos recurrencias o reincidencias todos los días, que son esos errores que repetimos constantemente, esos malos hábitos. Por ejemplo, que siempre al despertarme tengo un yo que se quiere dormir 5 minutitos más y termina durmiéndose 1 hora. Y eso se repite todos los días. Que el fin de semana tengo un yo que se le antoja lo dulce y después de haber hecho dieta de lunes a viernes, el sábado se destrampa y come hasta lo que no. Y eso es todos los sábados. Tenemos reincidencias hasta de meses.
Uno se comporta de cierta forma en enero, se comporta de cierta forma en diciembre, de otra en febrero y así. Y se va a dar cuenta que, ¿saben qué me ha ayudado a mí a darme cuenta de eso? Ya saben, ahorita con las aplicaciones de Facebook y todo que te muestran tus recuerdos. Y no sé, de repente sí, me pasó hace poco que le dije a mi mamá, ay, ma, aquí por mi casa hay unas salitas muy buenas. Le dije, vamos, fuimos, y en eso me acordé que hace un año, casi el mismo día, yo había ido a esas salitas. O sea, se quedó grabado ese momento en mi memoria. Instintivamente, el siguiente año, casi por la misma fecha, volví a buscar sentir esa sensación, ese sabor, ese gusto de volver a probar eso. Y así uno ve en sus fotos de repente cosas que dice, esto lo hice el año pasado y repetí lo mismo. Entonces dices, wow, somos tan mecánicos, o sea, no nos damos cuenta de esas cosas que se vuelven a repetir. Y, y eso, ¿no? La idea es decir, ok, esto ya pasó muchas veces, ya sé cuál va a ser el resultado, entonces corrijo. Son cosas tan sencillas como si siempre voy por el mismo camino, ahora me voy por el otro lado. Siempre me voy en camión, ahora me voy caminando. O sea, son estas cosas que hay que hacer como pequeños cambios, como para hacer otros movimientos, ¿no? Y en específico, autoobservar cuáles son los yoes que me hacen repetir el mismo error, porque son yoes, finalmente. Hola, Andy, bienvenida. Entonces hay que observar eso. Eso lo estamos viendo a pequeña escala. Ahorita sí ya nos vamos a meter a una escala muy grande. Pero imagínense, si uno en su día corrige un pequeño detalle, que ese es el de los 5 minutos, ¿no? Que se convierten en una hora y uno termina dormido y se queda una hora y ya terminas todo acelerado, llegando tarde a los lugares, estresado. Y si uno al día siguiente dice, no, esta mañana no, esta mañana sí me despierto al momento que suena el despertador. Corrijo y mi día inicia diferente. A lo mejor tuve la oportunidad de hacer una meditación, tuve la oportunidad de tomarme mi cafecito más tranquilo, de reflexionar, de estudiar. ¿Sí me explico? Es eso. Y eso es lo que a mí me encanta de este tema porque mm, cuando hay mecanicidad en algo, es más fácil que nosotros lo podamos estudiar. Y los yoes son completamente mecánicos. Eso es lo que nos facilita el trabajo con los yoes, porque estudiar al defecto es muy difícil. Pero al ver que es mecánico, pues uno ya, ay, miren, hasta pónganse a pensar, cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos hasta actuamos igual, sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, hasta caemos en decirle igual al menganito nuevo, ¿no? Si al otro menganito le decíamos amorcito, al nuevo también le decimos amorcito. ¿Y cuál es la diferencia? Pues ninguna, simplemente es el mismo yo actuando en una persona distinta. Entonces ahí se nota como pues la obviedad de los yoes, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver cuál es el proceso. Repetimos las mismas escenas, dramas, comedias y tragedias, de existencia tras existencia. ¿Quiénes son los protagonistas de esta película? ¿Quiénes la desarrollan? Nuestros defectos. Nosotros, depende de los yoes más predominantes que tengamos, van a desarrollar el género de película que vamos a tener en esta vida. Entonces, pregunta para todos, ¿qué género de película queremos vivir? ¿Queremos vivir una película de terror? Ahí está los yoes del miedo, yoes que nos paralizan, que todo el tiempo nos están llenando de pensamientos y catástrofes negativos. ¿Queremos una película de romances, telenovelas? Pues ahí vamos a tener dramonones, ¿no? Queremos una película de superación personal, donde estemos trascendiendo, donde estemos cambiando, transformándonos, pues ahí va a estar el trabajo, ¿no? Bueno, entonces aquí vienen los ejemplos. Como estamos hablando de leyes, las leyes se cumplen en tiempo y forma. Entonces,
digamos que si en una pasada existencia, bueno, y estos yoes, pues ya van a involucrar a personas externas. O sea que van a haber más personajes. Por lo tanto, estos yoes se van a empezar a poner de acuerdo con las personas con las que tienen deudas pendientes y se van a citar en el momento que se tengan que citar. Por ejemplo, vamos a hablar de las recurrencias amorosas. Las recurrencias amorosas tienen que ver con las uniones sexuales, ¿sale? Uno cuando tiene una unión sexual hace pactos con la persona energéticamente. Entonces, esa persona tiene derecho, y nosotros también tenemos derecho, a que si en otra vida nos queremos volver a topar, pues todo se va a dar porque ya tenemos una unión, ¿sale? Ya hubo una unión en el pasado. Entonces, ese tipo de recurrencias en una nueva existencia, a la misma edad en la que se toparon en la otra, se van a buscar. Si tuvimos recurrencias a los 25 años, a los 20, a los 18 de ese tipo, pues nos va a buscar el menganito o la fulanita, depende del sexo que tengamos, para cobrar su romance, ¿no? Entonces llegan y dicen, oye, tú y yo tenemos una película pendiente y yo la quiero volver a repetir, ¿no? Entonces o sea, todo se va a acomodar, todo va a confabular para que eso se dé. Y es cuando uno dice, ay, es que fue el destino. Es que cómo nos topamos, y yo estaba en tal lado, si yo vivía en otro estado, y cómo fue que nos encontramos y tal. El tema aquí es el siguiente, que uno se emociona con el inicio de la película, pero no se sabe el final. Entonces, si tuviéramos la conciencia para ver en qué va a terminar esa relación, pudiéramos decidir si queremos vivirla o no queremos vivirla. Porque muchas de esas películas terminan en tragedia, terminan en tragedia, terminan en cosas tóxicas, terminan en situaciones que pudimos habernos ahorrado y nos quitan tiempo, ¿no? O sea, ustedes saben, y bueno, ya hoy en día hay mil contenido de lo que son las relaciones de dependencia, de apegos, de tantas cosas, porque uno es humano y tiene un montón de yoes, y se va pegando, va sufriendo tanto. Entonces, nos podemos ir ahorrando ese tipo de episodios de nuestra vida para realmente llegar a encontrar a la persona que sí me va a ayudar a crecer y con la que voy a poder tener un patrimonio más valioso, que es el patrimonio, digamos que espiritual, ¿no? ¿Por qué es tan importante las recurrencias de pareja? Porque las recurrencias de pareja kármica, Mm, pues como su nombre lo dice, me generan mucho karma, no me dejan avanzar, alimentan más al ego y las recurrencias, y cómo decirlo, y pues eso me aleja de a lo mejor un trabajo que yo quiera hacer espiritual, en el cual necesito una pareja seria, que podamos trabajar el arcano, que es la suprasexualidad. Entonces tengo que ir despejando las recurrencias que no me van a servir, que son de tipo del ego, para poder llegar a esa persona que yo necesito para trascender, ¿no? Entonces uno ahí se va dando cuenta, pero es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque como les digo, la recurrencia se presenta en el inicio como lo bonito, ¿no? Entonces uno siente cosas muy hermosas y no se imagina que eso va a terminar mal, ¿no? Que eso va a terminar con una persona, a lo mejor es una persona celosa, controladora, bueno, tantas cosas, tantas historias que se conocen, ¿no? Ahorita voy a ir dando más ejemplos. Eso por un lado. Luego hay otras recurrencias que tienen que ver con la muerte incluso. Es decir, que en otra existencia yo le llegué a quitar la vida a una persona y entonces en esta existencia ahora le toca a él que me la quite. ¿Qué pasa? Que igual todo se va a acomodar para que esa persona y yo nos conozcamos y pues esa persona en algún punto se caliente la situación y pues terminemos otra vez recordando ese resentimiento del pasado y él me cobre el quitarme la vida o yo se la quite a él. Estas parece algo muy dramático y exagerado, pero son, ¿cómo decirlo? Algo que tiene que ver con el karma y que nosotros tenemos que en verdad empezar a despertar conciencia para saber qué tipo de recurrencias nos vienen.
porque en verdad, o sea, nos podemos ahorrar esto, ¿no? O sea, ¿para qué? Si en caso de que esa persona me deba la vida, pues hacer una meditación del perdón y un trabajo que ahorita voy a explicar para que eso no pase. Y tanto yo perdonarle eso y cortar ese ciclo vicioso de te hago, me haces, víctima, victimario. Y así estamos rodando y dando vueltas y eso nunca se termina, ¿no? Y lo mismo va a pasar. A la misma edad nos vamos a topar que sucedió en una existencia anterior. Bueno, dentro de cada uno de nosotros viven muchas gentes llenas de compromisos, que son estos yoes. Cada yo tiene su compromiso pendiente. Los yoes se hacen más grandes, por lo tanto son mayores las consecuencias de existencia en existencia. O sea, cada vez van aumentando les podría decir que hay recurrencias que son muy agresivas, ¿eh? Sobre todo cuando uno se está revelando de ellas como tienen derecho, porque de alguna manera ya permitimos que no traspasara, pues vienen con todo a cobrarnos. Entonces, hay que saber cómo las vamos a ir detectando, ¿vale? Para irlas corrigiendo. Vamos a ver cómo nosotros podemos determinar qué tipo de género de película tenemos. Bueno, pues por las cosas que atraemos. No son casualidad. Es que me dio risa de una vez un compañero me dijo que él atraía pues muchas situaciones lujuriosas, ¿no? Y que a cada rato le pasaban cosas así como muy lujuriosas. Y dice que él se soñó como que antes era mujer y estaba como una piruja, pues como una chica de esas. Y dice, y ahí se dio cuenta que pues finalmente él era lo que él atraía. Y esto es justo lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, depende de los yoes que traemos, es lo que vamos a traer, ¿sale? No es casualidad lo que nos pasa. Si dentro de nosotros tenemos yoes violentos, pues vamos a estar atrayendo gente problemática, que nos quiera tirar peleas. Si tenemos yoes asesinos, pues dentro tenemos un club, ¿no? De este tipo. Si tenemos ladrones, pues dentro de nosotros tenemos una cueva de ladrones con compromisos delictuosos. Constantemente nos van a robar. Y uno puede decir, pero es que ¿por qué me roban si yo nunca he robado? Pues a lo mejor en esta no, pero en la otra sí. Entonces, más nos vale que nos relajemos y digamos, bueno, si algo debía ya lo pagué y ¿cómo decirlo? Y no me estanque en el sufrimiento o en querer reclamar o en querer vengarme, porque peor nos va. Entonces, por ese lado, ¿no? Y un lujurioso porta en su psiquis una casa de citas. O sea, constantemente va a estar atrayendo personas con las cuales tenga compromisos pendientes y pues eso va a ser el pan de cada día, ¿no? O sea, y ahorita vamos a ver por qué. Si desintegramos esos actores, esos yoes que originan las siempre repetidas escenas de nuestra vida, entonces la repetición de tales circunstancias sería algo más que imposible. Sin actores no puede haber escenas. Esto es algo irrebatible e irrefutable. Entonces, a uno le va a tocar nos vamos a llevar un montón de tarea el día de hoy. Vamos a ser muy analíticos con lo que atraigo yo en mi vida. Después voy a revisar en mi interior esos yoes. Si yo constantemente, por ejemplo, si somos personas muy dramáticas, pues es normal que estemos atrayendo ese tipo de situaciones. Entonces, ya empiezo a observar cuáles son los yoes que las atraen y los empiezo a separar, ¿no? Lo siguiente es que voy a empezar, o sea, yo me voy a volver el director. ¿Quién es el director? La conciencia. Entonces yo digo, no, este personaje ya no me conviene porque me está trayendo estas situaciones de mucho dolor, ya no lo quiero. Y me voy a resistir y voy a trabajar bastante fuerte porque el deseo ahí va a estar, el deseo de hacer eso. Pero es como cuando uno despierta de la película, ¿saben? O sea, como que uno dice, hey, esto yo lo puedo modificar, esto no tengo por qué estar viviéndolo toda la vida, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se gestan las recurrencias. Este proceso es súper interesante. Miren, todo inicia por la telepatía. ¿Cómo es esto? Nuestra psicología es de energía.
esta psicología se comunica con la otra psicología de la persona a la que le debe. Entonces, ellos, por debajo de nuestra razón, se citan y dicen, tú y yo nos vamos a encontrar en tal parque, en el gimnasio, en la escuela, donde sea. Y un día de la nada, por pura casualidad, se me antojó ir al parque de la nada. Y resulta que ahí me encontré a Menganita y en cuanto la vi a los ojos, todo se me movió, ¿no? El mundo se paró. Y eso tiene que ver, miren, los ojos son la entrada al alma. Y uno por medio de la vista también se conecta con eso. Incluso no solamente las de amor, ¿eh? ¿No les ha pasado que ven a alguien y les da ira? O sea, nada más de verlo les da como coraje, rechazo, desagrado, no quieren ni tenerlo cerca a la persona. Pues hay que revisar porque por ahí puede haber algún recuerdo de algo que tengamos un conflicto. Bueno, eso por ese lado. Luego, la personalidad. Entonces, como estos ya se comunicaron, la personalidad dice, y yo le tengo que gustar a Menganito. Entonces, de la nada nos empieza a gustar la música de banda, nos empiezan a llamar, no sé, la atención ciertas fisonomías físicas e incluso un actor. Ay, a mi hermana le pasó, fíjense. De repente mi hermana se empezó a clavar con el Canelo y dijo, no, es que a mí ese hombre se me hace hermoso, el boxeador. Y empezó, ¿no? De repente se encontró en el gimnasio un muchacho que le decían igual, el Canelo, y así, pues, de una apariencia similar. Se quedó completamente flechada y bueno, ahí pasó una situación, un amorío ahí muy, muy feo, la verdad. El punto es que vean, o sea, cómo desde antes de que conozcamos a la persona, la personalidad ya nos empieza a preparar con ciertos gustos, ciertas cosas, para que en cuanto la conozcamos, ¡pum!, nos flechemos. ¿Sí me explico? Porque ustedes saben, obviamente que nos flechamos en base a que tengamos gustos en común, a que ciertas cosas físicas le agraden a mis yoes, etcétera. Entonces, yo ahorita que ya desde que tengo estas herramientas le he prestado mucha atención a eso porque digo, a ver, ¿por qué me está empezando a gustar eso? Y me pasa, o sea, de repente ya conozco una persona que tiene que ver con eso que me estaba gustando y digo, ya viene por aquí. Y uno se va haciendo como muy consciente de esas cosas. Bueno, entonces, ahora también pues pasa por el intelecto, ¿no? O sea, empezamos a tener ciertos gustos en común. Por ejemplo, a mí me pasaba que, sobre todo que vamos atrayendo en lo que vamos vibrando. O sea, cuando estamos como, digamos, estudiando la carrera, nos empezamos a topar gente que también está estudiando la universidad, etcétera. Entonces, todo se va como acomodando para que eso se dé, ¿no? Todos estos compromisos de los yoes que dentro de nosotros moran se suceden por debajo de nuestra razón. Mientras nuestro ego exista, estamos obligados a repetir nuestra vida en todas las 108 existencias. Entonces, como les digo, esa telepatía funciona como un tipo magnetismo. ¿Qué pasa? Que hablando de recurrencias un poquito más fuertes, por ejemplo, puede pasar cuando una persona está en pareja y de repente la muchacha ya tiene una recurrencia con otra persona, de la nada empieza a sentir rechazo hacia esa otra persona. Ya no le gusta, le desagrada, como que ya siente que ya no hay química y pues lo que ella no sabe es que se tiene que separar porque ya tiene compromisos con el otro. O en peores casos, que estando en pareja llega la otra recurrencia y entonces pues tiene que pagarla y le es infiel al fulanito y situaciones que se vuelven cada vez más complejas cuando hay hijos de por medio. Entonces, Menganita se va con el fulanito y deja a sus hijos y la gente por fuera dice qué mala madre, cómo fue capaz de hacer eso, pero lo que no saben es que ella tenía un karma. Y en verdad, las recurrencias no son un juego. O sea, nos ponen todos locos, nos ponen como tienen que pasar internamente hasta la Madre Divina procede a ponernos muy enamorados de esa persona
para que cumplamos lo que tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para trabajar esas recurrencias? Ya ven cómo cada vez sí se empieza a poner como más serio, ya no se empieza a poner solo como, ay, pues un amor de, no sé, de adolescentes, ¿no? O sea, cada vez se empieza a poner más complicado. ¿Cómo las trabajamos? Es lo más importante. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a autoobservarnos. O sea, lo que les digo, como lo que les contaba, que uno se empieza a dar cuenta que te empiezan a gustar ciertas cosas, o sea, y dices, a ver, ¿por qué de repente me empezó a gustar esto? Te empiezas a autoobservar cuando estás con esa persona y empiezas a ver que sientes deseo, que sientes mucho enamoramiento, observar las impresiones, ¿no? O sea, visualmente, cómo te hipnotiza la persona, su voz, su olor, o sea, todas esas cosas que te empiezan a enamorar porque literal una persona que viene por recurrencia empieza a entrar por todos nuestros sentidos, ¿no? O sea, y es como ya de repente tenemos ya la persona en la cabeza y nos empieza a volver hasta como una obsesión. Ya no dejamos de pensar en él o en ella, nos telepateamos, ¿no? Estoy pensando en él y de repente me manda un mensaje o ella y me habla, o sea, empiezo a ver, ¿no, no les ha pasado que empiezan a ver su nombre hasta en las tiendas, en las calles, les dan un folletito de perfume y ahí está su nombre? Y uno dice, Dios mío, me está siguiendo por todos lados. Y así se empieza a desarrollar, ¿no? Como ese pensamiento, esa obsesión, porque acuérdense, el deseo se vuelve obsesión hasta que no se cumple, más cuando hay recurrencia. O sea, cuando nos gusta una persona y ni tenemos recurrencia, no es tan grave, pues, pero cuando sí hay algo que pagar, sí se pone todo muy intenso. Empezamos a sentir, pues, mariposas en la panza, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces, resulta, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que empezar a autoobservar y empezar a pedirle muerte a esa obsesión, porque en verdad uno dice, no inventes, o sea, uno se pone a criticar a los locos que andan por ahí en las calles, obsesionados con sus víctimas y uno enamorado y en estos procesos es muy similar a esas personas, o sea, dices, ¿qué onda conmigo, no? Entonces, uno se empieza a autoobservar eso, ¿no? A reflexionar. A ver, esto no está bien, o sea, no está bien que no deje de pensar en esa persona, eh, energéticamente. Y entonces empezamos a eliminar todos esos detalles, ¿no? Esas sensaciones que tengo en el estómago, en el pecho, ese nerviosismo, esa ansiedad porque ya la quiero ver. Por ejemplo, creo que esto le pasa más a los hombres que tienen esa parte como instintiva, que se ponen así como perritos que mueven la cola, o sea, ya quieren verla, están así como que, ya, que la vea, y les entra una ansiedad de que quieren estar ya ahí, o sea, constantemente con la persona. Son esos detalles, ¿saben? Entonces empezamos a pedirle muerte a las mujeres, a la idealización, bueno, todos los procesos, ¿no? ¿Y qué va a ir pasando? Que vamos negándonos a ese deseo, vamos encontrando ese equilibrio y conforme vamos haciendo ese proceso, porque digamos que en un principio pues ni siquiera sabemos si esa persona es una recurrencia, pero yo empiezo a pedirle muerte y de repente en sueños me muestran, sí, este fulanito viene a cobrarte tal cosa y esto va a resultar de esta forma y esta persona no es tu pareja o esta persona viene por una recurrencia de este tipo y ahí nos van a mostrar hasta una existencia anterior. Entonces ahí uno ya determina y esto es maravilloso porque es una forma de decir, tengo que perdonar a esta persona, tengo que liberarme de esta situación para que esto no se dé, esto no pase y yo pueda seguir en mi camino o en mis propios objetivos, ¿no? Entonces, pidiéndole muerte, entrando en meditación, en reflexión, vamos restándole fuerza. Otra cosa, que como estas finalmente son deudas pendientes, tenemos que pagarlas. O sea, cuestan dinero. No es tan fácil porque es como, imagínense lo siguiente.
Si esa persona ya tenía un compromiso conmigo de que sí iba a estar hasta 10 años, o sea, 10 años en pareja con ella, con él, pues imagínense que yo me pongo a trabajar la película para que eso no se dé y la persona ahí se va a quedar desprogramada. Se va a decir, y bueno, yo ahora con quién me la voy a vivir esto, ¿no? Entonces la ley tiene que buscar a alguien más para que cumpla esa misión. No se nos va a hacer raro que cuando no se dé con nosotros esa persona se dé con alguien más, porque ya le buscaron a la menganita que va a cumplir lo que tiene que cumplir con él, lo que íbamos a cumplir nosotros. Entonces en eso la ley es bien exacta, pero pues eso no es de a gratis, o sea, sí tenemos que pagar con Dharma, que es lo que vamos a ver en la conferencia que viene, pero para irles adelantando un poquito, el Dharma se refiere a ese dinero cósmico que recibimos cuando hacemos servicio. Entonces ese dinero nos da la fuerza para ir pagando nuestros karmas. Y pues sí podemos pagar esas situaciones y ahorrarnos pues esas escenas, ¿no? Ese destino. Bueno, así es como podemos liberarnos de las leyes de retorno y recurrencia. Así podemos hacernos libres de verdad. ¿Sale? Ese es prácticamente como todo el tema. La verdad, más que cualquier otra cosa, se pone muy interesante cuando nosotros vamos descubriendo nuestras propias recurrencias y nos podemos llevar de tarea lo siguiente. Cualquier defecto que nosotros tengamos, lo podemos ir meditando, hacerle su expediente, su diario. Por ejemplo, nuestras relaciones amorosas, entonces uno ya detecta un patrón, ¿no? Ya detecta que cada relación amorosa que he tenido a lo mejor siempre inicia con mucha ilusión y termina muy mal. Entonces, ¿qué hago? Pues me pongo a meditar cómo inicia, cuáles son los yoes que se meten. A lo mejor tengo yoes que idealizan demasiado, yoes muy fantasiosos. Esos hacen que ponga en un pedestal a una persona. Pasa el tiempo, después vienen los yoes exigentes. Le empiezo a exigir cosas que el hombre pues no tenía, ¿verdad? No le puedo sacar, como dicen, no le puedo sacar sangre a una piedra. Y entonces le hago la vida una tortura porque le estoy exigiendo, lo tiranizo, lo quiero controlar. Después vienen los yoes que no lo quieren dejar, que se apegan, que sufren. Y bueno, total que la persona termina yéndose porque ya no me aguanta. Y, y sufro ahora del abandono, de la traición. Y de repente, híjole, hago un clic con que eso ya lo había vivido con otras parejas, ¿no? Que siempre atraigo personas celosas o yo termino siendo la controladora insegura. Entonces, bueno, no yo, mis yoes, ¿sale? Porque hay que aprender también a separarnos. Como tal, Frida o el nombre que yo protagonizo en esta vida, pues es solamente la apariencia, la personalidad. Los yoes son los que hacen todo lo demás. Entonces, esos son los que voy a estudiar porque resulta que nosotros hasta tenemos cierto prototipo físico. O sea, hay ciertas características físicas que suelen tener similitud a nuestras parejas anteriores y esas similitudes físicas muestran también los yoes que trae la persona. Por ejemplo, cuando nos gustan hombres muy delgados y tiene que ver con yoes del descuido, yoes de, ¿cómo les digo? De la melancolía, de esas personalidades, pues. Y eso es lo que nos llama la atención. ¿Por qué nos llama la atención? A lo mejor porque tenemos yoes que les gusta, no sé, que tienen ciertas carencias y las pueden proyectar con ese tipo de hombres. Y lo mismo el hombre hacia la mujer. Entonces, es bueno detectar qué tipo de prototipo físico también tenemos para pedirle muerte a eso. O sea, disolverlo, volvernos como, digamos que limpiar toda esa memoria porque somos puro pasado. Y si nuestro pasado no nos está dando buenos resultados, es mejor eliminarlo para que la misma vida nos traiga cosas nuevas, cosas diferentes, que ya no estén trayendo más de lo mismo, ¿no? Entonces pasa que hay un cansancio interno, ¿no? Que uno dice como que ya, ¿no?
sea, ya estuvo suave de estar atrayendo la misma situación, de estarme metiendo en los mismos problemas, ya me cansé, ya me duele demasiado, ya no quiero ni yo lastimar, ni quiero estarme lastimando, pues con todo el dolor de mi corazón voy a empezar a negarme a mis deseos. Y ahí es cuando viene la guerra, porque los yoes se van a poner mal. O sea, es como un niño berrinchudo que le dejamos de dar dulce cuando le dábamos dulce pues, todos los días. Pues, ¿cómo se va a poner? Se va a poner grave. Pero lo hacemos por nosotros, por nuestra salud mental, emocional y por nuestro ser, por nuestra conciencia. Entonces, así quieras esas relaciones tóxicas, ya no. ¿Por qué? Porque ya nos enfermaron, ya nos llevaron a crisis muy fuertes, ya no queremos repetir eso. Entonces, pues sí, me gustan los chicos malos, me gustan los que son así, que tienen ciertas características. No, 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 no. Hasta que nos liberemos de eso. Y como les dije en un principio, eso va a ser un bien para nosotros a futuro y va a corregir, va a valer la pena todo lo que sufrimos, va a valer la pena todo nuestro pasado, porque realmente vamos a aprender la lección, ¿no? No nos vamos a quedar repitiendo lo mismo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros, no es de nadie. O sea, y hasta cierto punto a veces le tenemos miedo, ¿no? A que la responsabilidad sea de nosotros, pero qué chido, o sea, imagínense que tuviera la responsabilidad de nuestra vida otra persona que está llena de yoes. Qué miedo, o sea, mejor decir, agarro el toro por los cuernos y yo soy el que vive en este cuerpo y me pongo a hacer mi expediente de toda mi vida, todo lo que ha traído, y eso se va a poner bien interesante, se va a poner bien bonito, porque uno va a aprender mucho de sí mismo, va a perdonar muchas cosas, porque de eso se trata, liberar al alma, que también a lo mejor nos tocó ser víctimas, puede ser, pero ya nos liberamos tanto a nosotros como liberamos al otro de cualquier tipo de resentimiento, para que en otra vida, ahora sí, no me lo vuelva a topar. Y si me lo vuelvo a topar, es desde un amigo, es desde otro nivel de conciencia, ya no es desde el otra vez te cobro, me cobras, o sea, lo que ya sabemos. Y bueno, pues ese sería el cierre. Ahora sí, adelante, si alguien quiere participar, compartir algo que le haya hecho a lo mejor clic con este tema, o si tienen alguna duda, adelante, con gusto, pueden prender su micrófono o pueden escribir en el chat. Hola Frida, buenas noches a todos. Hola, Salomón. Oye, pues primeramente muchas gracias por la clase. La verdad es que muy interesante, muy agradable la clase. Pero mira, a lo mejor la duda es, me queda claro que no todo es tema acerca de cuestiones de pareja o de relación. También puede ser temas de deudas, no sé, voy a decir la palabra, no sé, laborales, deuda de dinero o todos tipos de colores y tipos de relación, o son específicamente amorosas. De todo, Ah, ok. hasta de amistades, ¿no? Porque también hay ciertos patrones en amigos. Precisamente es por eso, o sea, veo y observo ya desde hace un tiempo que atraigo muchas personas de un características específicas de problemas psicológicos, emocionales, económicos, etc, etc, etc. Y mucha de la parte es como de que me siento obligado a ayudar. Y algunas veces lo hago y a veces no. Y cuando no lo hago hay problemas y cuando lo hago todo bien. Entonces como está bonito identificar este tipo de patrones y entender pues que hay que darle pues la muerte como tal. Exactamente. Bien. Exactamente, porque justo son los yoes que saben dónde van a sacar un beneficio, ¿no? Y es donde detectan nuestras debilidades y entran. De acuerdo. Entonces, ahí está una gran oportunidad y qué bueno que lo hayas detectado así, porque ya cuando eres consciente de, pues ya no me está agradando esto, ¿no? Hasta te llegas a perjudicar a lo mejor dando de más y pues ahí es cuando ya no está equilibrado. De hecho, han sido las palabras así de, ¿por qué? O sea, ya estoy cansado, pero bueno, aprendo, es lo bonito, pero sin embargo no he logrado como terminar porque sigo viendo y observando que no,
cambian el patrón de personas que llegan. Sí, Pero muy buena clase, le agradezco y bueno, a trabajar como a seguir observando y dándole muerte. sí, Salomón, aquí lo bueno es que ya no vamos a estar en el punto de solamente sufrir y ver cómo va esa pasarela de gente haciéndonos daño, sino al contrario, y sobre todo haciéndonos daño a nosotros, ¿no? Porque nosotros somos quienes forman ese tipo de escenarios. Ya los corregimos. Entonces tenemos una gran oportunidad usando estas herramientas, la verdad. Muchas gracias. Agradecer todo. Con mucho gusto, Salomón, siempre un gusto servir. Y no sé si alguien más quiera compartir. De hecho, bueno, algo también es que el hecho de que trabajemos esto, tampoco crean que vamos a como eliminar a las personas que, digamos, por ejemplo, en el caso de lo que nos platica Salomón, ya por eso no van a ser nuestras amigas. No, simplemente puede que se transforme la relación, ¿saben? Con esas personas, o sea, desde otro lugar más consciente. Y es algo bien bonito porque las personas ni se enteran de qué es lo que pasó, pero el hecho de que nosotros hayamos hecho el trabajo de meditar y de cambiar hace que hasta las personas se liberen o algo cambie en ellos sin saber, porque pues todo pasa por dentro de uno mismo, pero finalmente se va a reflejar al exterior. Entonces, nuestro enemigo se puede volver nuestro amigo y así de bonito es esto, ¿no? Así de mágico, pero no es nada más por arte de magia, sino sí hubo un trabajo muy de fondo, ¿no? De nuestra parte. A ver, dice Angie. Hola, la verdad fueron días. Eso sí es de esta hora. Bueno, eso lo puso al principio. Mi mami se puso mal. Ahora sí, todo muy claro, bien explicado, sin duda mucho trabajo por hacer. Sí, Angie, pero mira, qué bonito trabajo, ¿no? El ver nuestra historia. Siento que lo importante es reconocer todo lo que arrastramos y de ahí partir, soltar y tratar todos los días de ser mejor persona. Es que ese es el primer paso, totalmente reconocer, porque si no lo hacemos, pues nos la vamos a vivir echándole la culpa a los demás y es muy doloroso, pero nuestra vida nunca va a cambiar. O sea, es tan mágico esto que si uno transforma eso de su interior, hasta la vida nos cambia de lugar, ¿eh? O sea, puede que hasta mágicamente ese lugar donde estábamos llenos de vecinos que a lo mejor eran groseros, X, lo que sea, de repente, no sé, nos dieron la oportunidad de hacer una casa más barata en un lugar más bonito, o sea, todo se movió mágicamente y nos cambian con otro tipo de personas, ¿no? Con una conciencia un poquito más elevada, distinta. Lo mismo con nuestras relaciones, ¿no? Teníamos amistades muy tóxicas, cambiamos eso, ahora tenemos amistades más leales, que también piensan en nosotros, que también piensan en contribuirnos. Entonces, todo lo que queramos cambiar hacia adentro, ¿sale? Pero sí, claro, el primer paso pues es reconocerlo. Bueno, pues un gusto como siempre, compartir, aprender. Créanme, como siempre les digo, yo también aprendo mucho. A mí me da mucha fuercita todo lo que